Oscuridad. Eso era lo único que se encontraba ahí. No había nada más que tinieblas que reinaban en la tierra lejana a nuestra era actual. La extensión de roca era enorme, inmensa. No había parte de la planicie que fuera externa a todo el cuerpo rocoso. En él no habitaba nadie ni nada. Era solamente un silencio profundo el que reinaba ahí. No había seres extraños, no se encontraban plantas. Todo se dividía en dos cosas, roca y agua. Era un sitio tan pacífico, sin retrocesos y sin avances. De silencio. Esto siguió así por años, milenios, eones, donde las tierras unidas jamás fueron separadas por nada ni por nadie. Sin embargo, algo provino del firmamento, que igualmente ennegrecido, fue penetrado por una estela brillante. Antes de que siquiera ésta entrara en contacto con la superficie unificada, era solo un retumbar, con truenos, poderosos truenos, que hacían que el cielo se moviera enérgicamente. El disparo cual cañón de lo que fuera que se encontraba por encima de las nubes oscuras, había llevado a su superficie un destello de luz, que tenía en su centro algo que era desconocido. Al estrellarse contra la superficie del planeta acuoso, la extensión sufrió una ruptura diminuta de su superficie, con grietas que levantaban la tierra que se había ido construyendo, siendo iluminada por el ser que emergió de por encima de las nubes. Ahí, en aquella era antiquísima, lejana a nuestra comprensión, no existía tal concepto como estrellas, como cielo, como tal vez todo lo que ahora se le conoce como algo cotidiano. Solo era una enorme cantidad de tierra por la cual vagar, mientras que lo que lo rodeaba era agua, solamente agua. Lo que había emergido de las nubes, pese a ser parecido a los humanos, tenía una enorme diferencia. Su cuerpo estaba plagado de mandíbulas con dientes afilados, junto a un enorme hueco en su cabeza, profundo y que le hacía carecer de algún tipo de rostro o apariencia similar a algún ser posterior. El ser que emergió de por encima de las nubes, se levantaba adolorido, o al menos eso se podría decir. No podía caminar bien, y era un ser muy parecido a los actuales humanos, solo que portaba consigo un par de alas. Eran pálidas, sucias, y con algunas plumas caídas. Había sangre en su espalda, a la par que su luz se iba desvaneciendo poco a poco, por la falta de energía suficiente para continuar con alguna travesía definida. Este ser, varado en la nada, sintiendo la frialdad de un mundo sin existencia, convirtió su mano en raíces. Su cuerpo cambió su forma para ser más pequeño, para así no consumir su energía. Era un ser diminuto, increíblemente brilloso, aunque también tortuosamente castigado por algo, una situación que venía por arriba de las nubes. Este ser extraño, que podría definírsele como un ángel, estaba esparciendo su vitalidad restante al mundo en el cual se encontraba. Al agobiar toda su energía, su piel, sus músculos, su sangre, sus órganos y su existencia se desintegraron, volviéndose parte de la Tierra. Sin embargo, junto a su muerte, la Tierra comenzó a cambiar. Algunas flores emergieron de la pálida planicie, otorgándole vida a lo que antes estaba completamente en silencio. Otras tantas eras pasaron, y entre ellas, varios de estos ángeles, si se les puede llamar así, se estrellaban contra el suelo de la ahora verde pradera silenciosa, otorgando el resto de su energía a este planeta acuoso. Ya no solo había hierba y flores. Árboles comenzaron a erigirse en la extensa tierra. Volcanes, otorgando de calor a la tierra muerta, también se levantaron.
Las primeras lluvias se produjeron y cada vez era más posible la existencia del día y de la noche, pues las nubes ya no eran solamente negras. A veces eran pálidas y claras, y otras solo oscuras. Entonces, tras tantos ángeles que se caían del cielo, estos furtivos señores de la existencia, la enorme extensión comenzó a resquebrajarse. Al final, el último ángel se estampó contra la tierra, haciendo que se destrozara el centro, pero otorgando de una vida inteligente que quizá algún día la volvería a unir. Esta vida inteligente eran enormes seres, colosales, fuertes y vigorosos. No eran para nada parecidos a los ángeles en apariencia, pero tenían una virtud que les hacía únicos. Y era que eran sumamente resistentes a las adversidades. El día en que la tierra se partió en varios trozos, lo único que quedó fue el rugir de estas criaturas, con extensas bocas, repletas de dientes filosos, escamosos, con varios patrones en su piel, con garras en sus manos y ojos pequeños, pero ágiles en cuanto a la visualización de lo que fuera que se encontrase frente a ellos. Sus brazos eran extensos, sus piernas también. Eran la imagen y semejanza de estos seres que plagaron de vida y disparidad a la ahora cuarteada tierra. 4 de estos seres se postraron en las extensiones separadas, y de sus escamas, comenzaron a emerger los primeros seres de la existencia como se le conoce actualmente. Los antiguos primeros seres de la Tierra, que no provinieron de las nubes, sino que nacieron ahí, lentamente fueron consumidos por el aumento de nuevas formas de vida. De las escamas de estos seres, torturados y dolientes, surgieron las larvas antiguas, seres que depositaban bacterias, virus, hongos y parásitos en la extensión, propiciando la vida y la muerte de los que vinieran después. Otros seres emergentes fueron los reptiles. Seres idénticos en apariencia a los colosales primeros habitantes de la Tierra, quienes se encargaron de engendrar más de su especie, con la intención de habitar los mares y nivelar las aguas para que no fueran turbulentas y violentas, con el desplazamiento de las extensiones destrozadas de la Tierra. Los mamíferos, otro grupo que se engendró de las escamas de estos seres, que se dividían entre los yumerios, que son los ancestros de los leones y los felinos. Eran veloces, tenían 4 patas, pero su hocico estaba expuesto, con los dientes por fuera y salivaban demasiado. Los siguientes en nacer fueron los navegadores de las nubes. Los primeros animales voladores, que se extendían desde las conocidas actualmente aves, pasando por reptiles voladores, que con su fuerza y su adaptabilidad podrían aceptar cualquier adversidad venida de las nubes, y los olígonos, que tenían una piel repleta de un pelaje majestuoso, que se encargaba de avisar la posibilidad de nuevos seres venideros de por encima de las nubes. La era de la población de la Tierra siguió mostrando más y más avances, en los cuales lentamente los primeros habitantes de la Tierra se iban consumiendo hasta inevitablemente perecer entre todos los seres. Solo sus restos, una combinación de los seres que no emergieron de ellos, y algunos de ellos, son las osamentas y testimonios de quienes dieron origen a la vida misma. Los antiguos habitantes naturales de la Tierra, los antiguos, apodados así por los que recuerdan su existencia, se convirtieron en restos rocosos, creando las primeras montañas. Su tamaño era colosal si se pone en perspectiva. Todos ellos se convirtieron en enormes colosales rocosos, algunos con nieve, otros con fuego y algunos más siendo solo elevaciones de las praderas. La existencia de estos seres tuvo una función primordial, como se mencionó con anterioridad. Siglos posteriores a su deceso, las distintas clases de seres vivientes emergieron. Entre ellos, los residuos de las primeras larvas, que habitaron en el agua y la extensión de mar en la tierra, pisaron la tierra, produciendo extraños fenómenos, como una cierta hierba que no era hierba, sino producto de la humedad. Las larvas cambiaron su forma para tener colmillos, enormes fauces con las cuales devorar a especies más débiles. Las larvas habían cambiado su forma a los actuales peces, solo que no tenían ojos. Era una palidez enorme, con cuerpo semidescubierto, con piel traslúcida, que vagaba en las aguas con dientes deformes y búsqueda de alimento. Los ojos jamás fueron prioridad, pues la forma en la que el mar se mueve fue lo único necesario para detectar seres posibilitadores de nutrientes y de mermación de hambre, pero con ello, una nueva forma de matar surgió, no una por supervivencia. La sangre en constante baño dentro del agua corrompió la mente de los mamíferos, los yumerios, quienes al tomar de esa agua, lentamente se volvían más y más hostiles. Ya no había necesidad de matar por alimento, pues ellos comían plantas o los residuos de humedad de los invisibles residuos de las larvas antiguas.
Ellos dejaron detrás la supervivencia para comenzar a matar por algo distinto, algo que en aquel momento no se sabía. Era matar por algo que no requería alimento, algo que no requería supervivencia, algo que hacía sentir bien a estos seres. Los Sumerios comenzaron a matar por algo simbólico. Su primer paso a la existencia dominante fue aquel designio interno, por probar la sangre de los peces ciegos. El placer por matar y el deleite por la sangre. Con el pasar de las estrellas, los Sumerios comenzaron a desarrollar una capacidad para poder moverse en dos patas, siendo la primera especie en lograr hacerlo, aunque fuese de una forma precaria y no tan utilizada. Los demás mamíferos que les siguieron, como los rurcos, quienes fueron los ancestros de los cerdos y los jabalís. Los rurcos eran violentos, vigorosos y sumamente crueles con los Sumerios. Ellos no veían el asesinato como un placer, sino una forma de emerger entre ellos. Un deleite propio por saber que se podía ser más y más cruel, por el mandato de sus propias tierras y especie. La disparidad entre los Sumerios y los rurcos fue lo que definió el límite entre la primera edad de la Tierra y la segunda. La primera fue el momento donde el planeta se plagó y las especies comenzaron a emerger, y la segunda donde las especies emergentes comenzaron a pensar por sí mismas. Sin embargo, las nubes seguían manteniendo en oscuridad a los dos bandos, y a sus allegados de otros nuevos mamíferos, que al igual que ellos, pudieron evolucionar. La segunda edad fue un período de total perturbación, donde eran frívolas guerras, la tierra misma en llamas y las comarcas ya cuarteadas, no necesitando del otro. La especie de los Sumerios se caracterizó por los primeros métodos de tortura, mientras que los rurcos fueron más hostiles, encontrando castigos inenarrables, sin llegar a lo morboso. Los bandos fueron lentamente perdiendo y ganando más y más de su propia especie, hasta el punto en que, sin previo aviso, de las nubes, en una de las tantas guerras en penumbras, un ser emergió de la misma. La última batalla de la segunda edad de la Tierra fue algo catastrófico. Ambos bandos se habían cansado de soportar las intransigencias del otro y el morbo del primero. Decidieron que ya había sido suficiente. Las crías de las especies enemigas serían resguardadas para evitar el día de mañana de ser necesario, en la tierra donde nadie pudo existir ya con calma y sin ninguna disparidad. Todos prepararon armatostes. Fuego en rocas que eran impulsadas por los miembros con manos más duras. Los miembros más ágiles y más delgados corrían entre sus integrantes más fuertes, y los del otro bando, para atacar de forma furtiva, sin ser vistos. Nadie de ambos pensaba detenerse. Las nubes se perturbaron, el suelo retumbó y el calor era constante, donde antes pudo encontrarse la pasividad de todo lo que significó vida. De repente, un destello de brillo inconmensurable, seguido de un impacto, con una onda expansiva de viento, detuvo a ambas partes. Este evento culminó con la segunda era de la Tierra, y dio paso a la tercera era, pero también, a la primera era del humano. El ser que había emergido de las nubes, que ahora estaba plagado de luminosidad, era sumamente pálido, peor en palidez a los peces sin ojos de las aguas turbulentas que dividían a la Tierra. No era algo de extrañarse, pues este ser era algo arcano. Solo que nadie ahí, ni siquiera los miembros más inteligentes, los eruditos, de las dos especies batallantes, lo sabían con certeza. Hasta entonces, con un estado cuaternario, no había nadie que pudiera entender qué ocurría. El ser pálido era algo horripilante, en su aspecto. Tenía dos pares de brazos, en ese momento, entendido como dos pares de patas superiores. Y dos pares de piernas, que eran las patas inferiores. Y dos cabezas, pegadas de forma inversa al otro. Era como si las espaldas de dos Sumerios o rurcos se hubieran pegado, de forma indescriptiblemente perfecta. Este ser, al dejar de sentir el brillo en su ser, lentamente fue desprendiéndose de su otra mitad. La primera comenzó a hincharse como un rurco, con el cuerpo tosco y fuerte, con la suficiencia para caminar con la espalda ensangrentada, con órganos de fuera y con aquel líquido carmesí bañando la tierra. La otra mitad, con un alarido más suave, se volvió curva, como las olas del mar, con dos protuberancias pequeñas en su torso, a la altura de las costillas, con la misma fuerza para moverse, pero resintiendo más el dolor en sus espaldas. Estos seres, sin ningún tipo de marca o pelaje que se les reconocerá, miraron a todas partes con aquellos ojos blancos, con esferas de tonos castaños y negros en el centro de los mismos. Su complexión en su hocico era extraña, pues eran pequeñas. Donde tenían que respirar era larga y angosta. Donde debían comer, era delgada, pequeña, con un tono rosado y no estaba pegado a donde debían respirar. De la nada.
De las nubes cayeron más y más de estos seres. La tierra se vio azotada por múltiples seres, que, al caer, se dividieron entre ellos, lentamente dejando la tierra cubierta de sangre a los Yumerios y Rurkos completamente perturbados. Los alaridos del ser pálido robusto y el ser pálido curvo fueron suficiente para acabar con el conflicto. Mientras que el del ser robusto era fuerte, feroz y sumamente estruendoso, el del ser curvo fue chillante, alarmante y sumamente ensordecedor. El primero era un retumbar del suelo, mientras que el otro, un afilado detalle proveniente del viento. Una ventisca mortal para quien osase de escucharlos. Los Yumerios y los Rurkos intentarían atacarlos, pero debilitados ya y en menor número no fueron rivales para ellos. Los nuevos habitantes, pese a no ser fuertes en físico, ni vigorosos, tenían algo que los hacía un problema colosal. Su inteligencia, y el aprovechar eso con la enorme cantidad que eran en ese momento. Los Yumerios eran rápidos y vigorosos, pero con fuego, lanzas afiladas y piedras que perforaran sus cráneos, lentamente fueron vencidos. Los Rurkos, pese a ser fuertes y colosales, eran torpes, por lo que los seres pálidos usaron eso a su favor para acabar con su existencia, logrando tirarlos de grandes extensiones y montañas, para posteriormente usar su carne dura, piel pálida y resistente, para cubrirse entre ellos y no temer a la posibilidad de que algún Rurko los matase de un golpe. Al final de aquel diluvio de pálidos, los nuevos habitantes ganaron, siendo más que solo una población emergente. Se tomaron la degustación de la carne de sus adversarios como una señal de triunfo. Con la muerte de los Yumerios y los Rurkos, la tierra parecía estar en calma, pues no había un bando que pudiera llevarle la contra a los nuevos habitantes, además de lograr mantener la paz con las otras especies. Sin embargo, donde no hay disparidad, deberá haber escondida, en algún sitio recóndito, aunque solo sea en uno de los tantos que puede haber. Y los seres que emergieron de las nubes, quizá fueron listos, más que los Yumerios y los Rurkos, no obstante, tenían un defecto enorme, y era la dificultad de confiar sobre el otro. Tarde o temprano, las quejas y las disputas serían algo presente, entre la población que en días antiguos fue la que terminó con el reinado y las luchas sin sentido de los Yumerios y Rurkos. Y así fue por varios siglos, donde la disparidad entre los humanos, llamados así por su propia voluntad los seres pálidos, ocasionó formas más sofisticadas, crueles e inteligentes de ocasionar la muerte al otro, como sus antiguos los Yumerios y los Rurkos. No obstante, al notar que los conflictos seguirían, más bandos se dividieron, creando así subbandos, varios de ellos en un sentimiento de morbo y cinismo casi religioso. Unos más con frustración hacia la existencia y sin motivación de seguir, los cuales fueron forzados a morir las veces que fuera necesario. Era extraño, hasta entonces, que los seres humanos fueran incapaces de morir, pese a las adversidades del planeta, entre ellas las llamas, las bestias que se podían encontrar y las enfermedades constantes. Nadie detenía a los humanos en su forma de andar, o al menos de pudiesen ser capaces de ser más y más cínicos. Aunque, ese conflicto de especie en especie no gustó aquello que viniese de las estrellas, del cosmos puro. Entonces, algo que jamás había ocurrido se dio. Las nubes se fueron desvaneciendo, a la par que ya éstas eran nada. El brillo de un pálido cielo se les otorgó a los seres humanos. Estos mismos visualizaron la existencia que estaba por encima de ellos. No era algo que hubiera sido conocido por nadie jamás. Lo primero que vieron fueron varias raíces, similares a las grietas que dividieron a la Tierra en la primera edad de la misma. Las grietas canosas se estaban haciendo más y más grande, a la par que se juntaban con el cuerpo central de estas grietas ondulantes. El cuerpo central era un colosal ojo, similar al de los humanos, pero con el centro en forma de una estrella de diversas rupturas. El centinela que vigilaba las nubes miraba con cierta decepción a los humanos, quienes parecían sentir cierto temor por lo que habitaba en las nubes. Este mismo, tratando de maniobrar palabras en el habla de los humanos, les otorgó un mensaje.
Al escucharlo y comprenderlo, los humanos no hicieron sino blasfemar y utilizar su existencia en vano, como un pecado mayor. El centinela no hizo sino advertirles de lo que estaban cometiendo, pero fue en vano. Pese a su inteligencia, los humanos son prepotentes, son egocéntricos y piensan que son y serán el centro de la existencia. El centinela comprendía que extinguirlos no serviría de nada, ni tampoco le sería útil a quien fuese que estuviera por encima de él. Por lo que, sin buscar sentido en el accionar de los humanos, decidió lanzar una estela de energía, en forma de lágrima a la tierra de los humanos. Estos humanos, al notar la presencia de aquella lágrima, sintieron como su cuerpo comenzaba a arder. No había más que dolor y sufrimiento. La oscuridad y los alaridos pesadillescos de estos humanos antiguos fue lo último que quedó de todo lo que alguna vez fueron seres vivos. Los cuerpos de los humanos, los primigenios, fueron lentamente deformados por su simple miseria, sin poder hacer nada a cambio. Entre aquellas criaturas, seres que fueron lentamente unificándose, se fueron deformando más y más. Las monstruosas malformaciones que emergieron tras el deterioro de su cuerpo se fueron haciendo más y más grandes, pero no solo quedó en el tamaño del montículo de piel y órganos destrozados, sino en que estos mismos seres deformados fueron cambiando, lentamente, hasta convertirse en un primitivo ser engendrador, con escamas, con piel verdosa, y con garras, con piernas fuertes, una extensa protuberancia carnosa que emergía por detrás, dientes afilados y ojos de reptil. Sin imaginarlo, esa sería la existencia que los humanos primigenios, la primera gran creación del ser que dio origen a la vida, lentamente se convertiría en un ser carente de pensamiento, de algún tipo de magnificación, quizá por cientos, por miles o por millones de años. Un ser tan inteligente, pero tan cruel entre sí mismo era algo que no debía, ni tenía, que ser considerado. Estos nuevos seres, emergentes del dolor de los humanos primigenios, vagaron errantes por una tierra que les era ahora desconocida, pues todo rastro de inteligencia fue borrado de su mente, tras ser solo un ser. Solo quizá, dentro de millones de años, su melancolía les sería arrebatada, junto a su miserable existencia. Quizá lo que en un inicio fue la mayor creación, una muy defectuosa, del centinela que vigila a través de las nubes, un día exterminaría a los primigenios. Quizá la idea es suplantar en la cabeza de aquellos nuevos seres no la libertad de existir, sino de reconocerse como amebas, frente a algo que quizá les sea menos hostil, pero poderoso. Puede ser que aquel que es ahora llamado pecado original sea solo un experimento del centinela, que vigila por encima de las nubes, para reconocer nuestra capacidad destructora, y saber si somos dignos de portar el título de humanos, el título que los primigenios perdieron tras retarlo, aquel que da el privilegio de la luz, aquel que da la libertad de poder existir, de quien su presencia es tan brillante que es imposible verlo sin sufrir dolor. Es ahora el vigilante de los días, aquel que se oculta de la luna en las noches, quien despejó las nubes para jamás ser visto de forma simple, un ser que jamás será imposible engañar, por más que el humano moderno pueda intentarlo, será atrapado por el centinela de los cielos. Nunca escapará de la presencia del ángel de la luz solar. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y darle a la campanita para estar al tanto. Soy HR Banta. Adiós.